Regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, lunes 12 de diciembre de este año 2022. Hacemos contacto en la línea telefónica con nuestro compañero Jaime Aristi Escuder, a quien vamos a tener a continuación, como siempre, analizando los pormenores económicos nacionales e internacionales y cómo influye esto, por supuesto, en el proyecto de vida de los dominicanos de aquí y de los de allá. Buenos días, Jaime. Muy buenos días a todos, José Luis, a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, a don Álvaro, un fuerte abrazo. Quiero este día pues comentarles sobre el tremendo reto que tiene la economía dominicana para el año que viene, y ese reto a propósito de las estadísticas que publicó el Banco Central con relación a la inflación y al crecimiento de la economía. Con relación al crecimiento de la economía, se puede decir que para mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto real cerca del potencial que este año se va a alcanzar, vamos a registrar un crecimiento de alrededor del 5%, siempre y cuando los meses de noviembre y diciembre se registre un crecimiento de alrededor del 3.8%. Si se registra 3.8%, quedaríamos en el 5%. La gran incógnita es noviembre, que ya pasó. Noviembre es probable que haya sido menor de ese 3.8%, lo cual implicaría que para alcanzar el 5% tendría que diciembre registrar un aumento del valor agregado por encima del 3.8%. Si se logra, entonces nos quedaría ya una medida de variación del Producto Interno Bruto del 5%. El reto con relación al crecimiento es pues que el año 2023 se pueda continuar con ese crecimiento cerca del potencial, lo cual va a ser muy difícil. Va a ser difícil porque este año el crecimiento del turismo, esa fuerte recuperación que se ha registrado, también de zona franca, ha ayudado a que pues se registre una variación del Producto Interno Bruto que al final de año es altamente probable que sea el 5. Digo altamente probable porque, como les señalo, dependerá de que al final se logre en diciembre registrar una variación que amortigüe un poco que compense un poco lo que sucedió en el mes de noviembre. Entonces, para el año que viene, uno pudiera pensar qué va a suceder con, por ejemplo, el turismo. El turismo es muy probable que no registre una variación ni un aporte al Producto Interno Bruto para el año que viene en la misma magnitud. Este año, si nos vamos a lo que sería el aporte del turismo, nos damos cuenta de que efectivamente la mayor parte del crecimiento de la economía dominicana en los primeros 10 meses del año, que es un crecimiento del 5.2%, la mayor parte lo registra o se explica por el turismo. El turismo ha crecido 26.8%, es una fuerte recuperación con relación al año 2021, y era lógico que así sucediera por el hecho de que en el año 2021 se tiene un nivel de actividad o se registró un nivel de actividad turística muchísimo menor, y ahora se está recuperando. Ese rebote está ocurriendo este año con un 26.8% y aporta de ese 5.2%, aporta 1.4%, es decir, alrededor de la tercera parte del crecimiento lo explica el turismo. Otra parte significativa es zona franca. Entonces la pregunta es, en medio de una recesión, que es lo que se espera en Estados Unidos y en Europa para el año que viene, ¿vamos a tener zonas francas que pueda registrar una variación tan significativa como este año? Por ejemplo, en lo que va de año, zona franca, la manufactura zona franca, es decir, el valor agregado de las zonas francas industriales de exportación está creciendo 6.3%. Pues vamos a tener un crecimiento de esa magnitud. Otro elemento importante también que hay que tomar en consideración, remesas. Remesas va a registrar este año un nivel de alrededor de 10.000 millones de dólares. Es menor que el año pasado, pero lo que sí es importante es que todavía con relación al año 2019, es decir, nivel prepandémico, tenemos casi 2 puntos del PIB por encima. Es decir, que de ese 5% que estaríamos creciendo, hay una influencia significativa proveniente de las remesas, entre 1 y 1.5 puntos del PIB,
que estaría dentro de ese 5% de crecimiento lo está explicando las remesas familiares. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, para el año que viene, ¿vamos a tener también ese mismo nivel de remesas? Quizás no. ¿Por qué? Porque para el año que viene vamos a tener una desaceleración del crecimiento de la economía en los Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a tener un aumento de la desocupación, porque para ellos poder reducir la tasa de inflación, que todavía está en 7.7% al mes de octubre, cuando se aplique ya y se manifieste todo el efecto del aumento de la tasa de interés, pues esto hace que disminuya la demanda, disminuya el empleo en los Estados Unidos, y eso va a generar entonces menor capacidad de los dominicanos de seguir mandando la misma cantidad de remesas que estaban enviando y que enviaron este año 2022. Entonces, uno pudiera pronosticar que para el año que viene debe registrarse una caída de las remesas. Es decir, que por el lado de las remesas familiares habría un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía. Entonces, fíjense que ya llevo, el impacto del turismo. El turismo no va a crecer en la misma magnitud que está creciendo. Es decir, que esa tercera parte del 5% que este año se ha estado registrando crecimiento ya no va a existir para el año que viene. El turismo no va a crecer en 26% el año que viene. O sea, que eso lo podemos tener claro. Las remesas va a decrecer. Entonces, ese es otro punto que también hay que tomarlo muy en cuenta. Además de que a nivel global, cuando se registra un aumento de tasa de interés generalizado como lo que está sucediendo, es lógico que haya una reducción de demanda de bienes y servicios. Y esa reducción de demanda de bienes y servicios nos va a impactar a nosotros, por ejemplo, en nuestras exportaciones. Y eso va a registrarse inmediatamente sobre la actividad económica dominicana en un menor nivel. Entonces, dicho esto, habría que preguntarse dado ese reto, ¿qué puede hacer el gobierno? Y en ese sentido, hoy traigo pues algunas medidas que el gobierno pudiera tomar para poder acelerar el ritmo de crecimiento para el año que viene. Primero, el gasto público. Vámonos con el gasto de capital. El gasto de capital, si tomamos los datos a finales de noviembre, observamos que hay una subejecución del gasto de capital. Y quiero hacer énfasis con relación a ese tema porque el año pasado, hasta noviembre, también había una subejecución y de repente brincó en diciembre. Pero ese brinco en realidad no fue una ejecución del gasto de capital. Ese brinco fue simplemente por el hecho de que se transfirieron recursos a entidades, ya no gobierno central, pero que estaba bajo control del sector público, pero no la ejecutaron. Simplemente se hicieron esas transferencias, se hicieron transferencias a fideicomisos públicos, se hicieron transferencias a entidades que van a ejecutar fuera del gobierno central determinado tipo de gastos y se transfirieron como gasto de capital y dio un salto de repente el concepto de gasto de capital en diciembre. Pero de tal magnitud que nunca antes en ningún gobierno se había registrado un aumento tan significativo, ni siquiera el doctor Balaguer, que ustedes saben que el presidente Balaguer era el único que tenía una supercapacidad de ejecutar porque tenía un presupuesto donde el 50% era gasto de capital y el 50% era gasto corriente. Ahora es 90-10, 90 gasto corriente, 10 de capital. Eso es lo que hemos visto en los últimos años. En algunos momentos incluso menos el gasto de capital. En este caso, lo que estamos observando es nuevamente a noviembre una subejecución de 30%, específicamente de 31% con relación al presupuesto ya complementario. Con relación a ese presupuesto complementario, tenemos una subejecución de 30%. ¿Se va a registrar nuevamente contablemente una transferencia a entidades? No lo sé. Lo que sí, que en términos reales, en términos de demanda de bienes y servicios, hay una subejecución. Y para el año que viene, lo que se pudiera hacer es tratar de acelerar esa ejecución. Si nos vamos a diferentes entidades para ver cuál es el ritmo de ejecución, nos damos cuenta de que hay algunas entidades que han ido ejecutando su presupuesto tal como se le ha ido asignando o incluso pudieran ejecutar más aceleradamente. Hay otros que han ejecutado menos de lo que se le ha asignado o incluso tienen una relación gasto de capital a gasto corriente que guarda una gran distancia con relación a otras entidades. Por ejemplo, si tomamos la CAS, que ustedes saben que debería tener una inversión de capital importante con relación al gasto corriente, la relación gasto de capital a gasto corriente es menos de 1. Es decir, que tiene más gasto corriente de gasto de capital. Luego tenemos otras entidades como por ejemplo el INAPA.
el INAPA tiene una relación de 1.3. Es decir, que tiene 1.3 gasto de capital con relación a $1 de gasto corriente. 1.3. El Ministerio de Obras Públicas, que ese es un dato, y aquí estoy tomando datos del CIGEF, que fueron publicados ayer en un interesante artículo del doctor Andrés Dawarre, hijo, vemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene una relación de 2, es decir, que él gasta 2 de inversión pública por cada peso de gasto que tiene corriente. 2. El INDRI tiene 2.5, es decir, que él gasta 2.5 veces en términos de inversión pública con relación a cada peso de gasto corriente. Ahora, el MIBET, el Ministerio de Vivienda, tiene una relación de 8. ¿Qué significa eso? Eso significa que tiene 8 pesos de gasto de capital por cada peso de gasto corriente. Es decir, que es más productivo, es más eficiente que el resto de entidades que ejecutan gasto de capital. Y eso se traduce en que puede, con la misma estructura de gasto corriente, puede lograr invertir muchísimo más, hacerlo de forma más eficiente, menos costosa y traducirse esto en un impacto favorable para la economía. Visto ese patrón, si lo comparamos con otros países, nos damos cuenta de que solamente tenemos ese Ministerio de la Vivienda que sea con una magnitud comparable con países como Panamá, que tiene 12.6 de relación, Argentina 11.8, Ecuador 10.5 y luego ya viene República Dominicana 8.1. A partir de ahí ya Paraguay 6.5, Uruguay 6, Chile 3.1, Costa Rica 1.8, El Salvador 1.3, Guatemala 1.1 y ya Nicaragua menos de 1, Colombia menos de 1, Perú menos que 1 en la relación de gasto de capital a gasto corriente. Es decir, que la única entidad ahora mismo en la República Dominicana que tiene una relación de gasto de capital a gasto corriente elevada, comparable con los más altos de América Latina como Panamá, Argentina, Ecuador, solamente es el MIBET. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que las demás entidades pudieran mejorar para el año que viene su capacidad de ejecución y acercarse a la capacidad que está demostrando el Ministerio de la Vivienda de poder ejecutar con los recursos que recibe una gran cantidad de obras. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta para el año que viene. Primer elemento. Segundo elemento. Esta subejecución lo que implica es que hay una gran disponibilidad de recursos que se pueden invertir para el año que viene y que sea la inversión pública un motor importante para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, que no vamos a tener motores que vienen del extranjero, porque el año que viene no vamos a tener un sector turismo con el mismo dinamismo y recuperación que este año. No vamos a tener unas exportaciones de zonas francas con el mismo nivel, porque vamos a tener muy probablemente una recesión en los Estados Unidos y en Europa. Vamos a tener también una reducción de las remesas y ante esa situación la inversión pública es clave. Y vemos que ya hay una entidad que marca la pauta, marca un ritmo, que es el MIBET, que los otros pudieran caerle atrás y mejorar su capacidad de ejecutar inversión pública y de esa forma aportar al crecimiento de la economía. Entonces, ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. O sea, primer elemento para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana para el año que viene y acercarnos, tratar de mantenernos cerca del 5%, que es el crecimiento potencial, 5.2% sería el potencial para ser exactos, pues lograr aumentar la inversión pública. Primer punto. El otro punto que hay que tomar muy en cuenta es el gasto corriente. El gasto corriente hay que tratar de orientarlo hacia suplidores nacionales y en particular pequeñas y medianas empresas. Se han hecho estudios y esto les señalo un estudio que elaboró la Unión Europea hace unos años donde evaluaba el impacto de el aumento del gasto corriente sobre las pequeñas empresas y se determinaba que aumentaba la productividad, aumentaba su producción, aumentaba su rentabilidad, aumentaba el empleo y aumentaba el nivel de ingreso promedio de quienes participaban de ese tipo de negocios. Entonces, hay gasto corriente que se puede utilizar para aumentar la demanda a esas pequeñas y medianas empresas y así acelerar el ritmo de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que para el año que viene, que vamos a tener una desaceleración internacional que nos va a impactar negativamente, pudiéramos
reorientar el gasto corriente y hacer que ahora mismo productos que están siendo suplidos, por ejemplo, de empresas internacionales, puedan ser suplidos por empresas locales. Y específicamente haciendo hincapié en que sean pequeñas y medianas empresas. Si se logra eso, el efecto multiplicador o expansivo del gasto corriente pudiera aumentar para el año que viene. Eso también se puede colocar en agenda. Tratar de promover esa reorientación del gasto corriente hacia pequeñas y medianas empresas. El caso de los medicamentos es muy ilustrador. Aquí viene una gran cantidad de medicamentos de la India que le suplen a Promese, que pudiera ser perfectamente suplidos por la industria farmacéutica nacional. Esa industria farmacéutica nacional que suple ahora mismo el 60% del mercado, y no solamente el 60% del mercado dominicano, suple el 25% del mercado centroamericano. Esa industria farmacéutica nacional ahora mismo pudiera perfectamente suplir la mayor parte de Promese. Entonces, Promese pudiera perfectamente concentrar su compra de medicamentos a los laboratorios farmacéuticos nacionales, no solamente a los grandes, a los pequeños y medianos, para elevar su productividad, elevar su nivel de ingreso y ayudar a que esos laboratorios puedan cada vez ser capaces de ir modernizándose. Porque fíjense una cosa, durante el COVID, esos laboratorios dieron la cara frente a las necesidades de salud del pueblo dominicano. En ningún momento hubo desabastecimiento. Entonces, eso puede ayudar muchísimo a que se pueda lograr cada vez una modernización más acentuada del sector farmacéutico dominicano, del sector industrial farmacéutico dominicano, a través de las compras públicas. Entonces, fíjense cómo ese es un ejemplo de otras áreas que pudieran también hacerse mucho énfasis por parte de las autoridades para que el aporte de la inversión y el aporte del gasto corriente pueda promover un aumento de el crecimiento de la economía para el año que viene. Porque recuerden que vamos a tener una situación de desaceleración el año que viene. Entonces, eso con relación al crecimiento de la economía y el gasto público. Tenemos que mejorar esto. También, por el lado ya, si nos vamos a la inflación, que fue el otro dato importante que dio a conocer el Banco Central, estamos viendo cómo la tasa de inflación sigue desacelerándose. La tasa de inflación sigue desacelerándose y se prevé, de acuerdo a los estimados del Banco Central, que para el año que viene, hacia mediados, pudiéramos ya estar en el entorno de lo que es el rango meta. El rango meta, recuerden que es 4% más menos 1, es decir, que va de 3 a 5%. Pudiéramos tener una inflación que pudiera estar en el entorno del 5% hacia mediados del año y seguir convergiendo hacia lo que es el centro, que sería el 4% hacia finales de año. Va a depender esto, obviamente, de lo que suceda a nivel internacional. Si hay una tendencia hacia la baja de lo que son los precios de los combustibles, pues eso puede favorecer. Si comienza el gobierno a trasladar al precio del consumidor lo que son los ahorros que ahora se está registrando. Fíjense cómo ya el precio del barril de petróleo está por debajo de $80 y sin embargo el gobierno todavía no ha comenzado a trasladar esos precios nuevos, más bajos que los 85, que era la meta. Recuerden que se había establecido un rango de $85 a $115, no se iba a tocar los precios de los combustibles. Si estaban por debajo de $85, eso ya implicaba que se iban a ajustar. El precio de la gasolina, por ejemplo, ya pudo haberse ajustado. No se ha ajustado y me imagino que es porque el gobierno está recuperando parte de los recursos que perdió durante toda esta aplicación desde marzo hasta hace un mes más o menos de los subsidios que estuvo entregándole a los consumidores. Si el gobierno ya comienza a ajustar los precios de los combustibles hacia la baja, eso va a tender a acelerar todavía más hacia abajo la tasa de inflación. La pregunta que habría que hacerse es, ¿puede el gobierno darse el lujo de perder esos ingresos que ahora está teniendo por encima de lo que había originalmente pensado y que le permiten compensar los subsidios que tuvo que financiar con sus recursos durante los meses de marzo hasta octubre? Esa es la gran pregunta que habría que hacerse. Ahora, lo que sí le puedo asegurar a ustedes es que si el gobierno comienza a disminuir los precios de los combustibles, no cabe duda de que eso aceleraría todavía de una forma más acentuada hacia la meta la tasa de inflación que usted está observando y anclaría también la expectativa de inflación todavía más cercana hacia el 4%. Esas son algunas recomendaciones que nosotros le estamos dejando sobre la mesa
a las autoridades para promover el crecimiento de la economía y para acelerar la reducción de la tasa de inflación. Muchísimas gracias.